condiciones de supervivencia, ¿no? Como igual la cadena alimentaria, ¿no? La cadena alimentaria tiene un ecosistema en donde, de acuerdo al hábitat alimentario de los seres vivientes, se puede desarrollar específicamente cuál es cada una. Entonces, igual en el complejo microbiano, el cuerpo humano tiene un complejo microbiano en donde el cuerpo viene a ser el ecosistema donde esos gérmenes tienen una cadena de supervivencia. Los organismos viven armónicamente con los hospederos humanos, son los gérmenes saprofíticos, son los gérmenes que tenemos en el cuerpo. En la neumonía, la proliferación de gérmenes de la vía respiratoria alta, ¿no? Pues llevan a una instalación de neumonía, porque estos gérmenes que crecen en mayor cantidad se degluten o se adquieren los vía respiratoria. La flora microbiana puede originar infecciones sintomáticas e incluso la muerte cuando los mecanismos de defensa están normales. Cuando los mecanismos de defensa normales de los hospederos se encuentran atenuados. Indudablemente, la condición inmunológica del huésped favorece el desarrollo de enfermedades. Pero el hecho de tener un sistema inmune adecuado no significa que no nos podemos enfermar. El más claro ejemplo es la tuberculosis. En la tuberculosis, en la infección primaria, es la primera vez que el bacilo entra al cuerpo, ¿no es cierto? Puede que el bacilo inmediatamente haga enfermedad, sobrepasando el sistema de defensa. O puede que se quede latente y pase a la fase secundaria y después se reactiva. Entonces, en esa fase primaria, ¿cuándo nos contagiamos? Cuando ustedes que van a ser médicos están en un hospital, está en un ambiente de neumología, por decirlo así, no necesariamente neumología, basta que estén yendo todos los días a hospitales donde hay un montón de tuberculosos, ¿no es cierto? Comemos bien, dormimos bien, no somos alcohólicos, no somos fumadores, pero el bombardeo persistente y continuo de bacilos tuberculosos sobrepasa nuestro sistema inmune y eso es el contagio. El contagio es cuando los gérmenes sobrepasan nuestro sistema inmune aún estando mal, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga de gérmenes que pasa por encima del sistema inmune. Los mecanismos de defensa del huésped son barreras no específicas, inmunidad adquirida y inmunidad innata. Estos tres elementos, ¿no es cierto?, son los mecanismos de defensa. Ya hemos visto la inmunidad adquirida y la inmunidad innata. Ahora las barreras no específicas. También es parte de lo hemos visto. Mecanismos de defensa, los principales, los inespecíficos y los específicos. Los inespecíficos tienen todos los que estamos viendo: el flujo ciliar, las secreciones, el complemento, el interferón, ¿no? La integridad de la piel. Y los específicos, los linfocitos, la citotoxicidad de estos, la presencia de anticuerpos o de inmunoglobulinas, ¿no? Son elementos específicos e inespecíficos como un mecanismo de defensa del organismo. Barreras inespecíficas: la piel, membranas mucosas, los péptidos microbicidas, porque tenemos la secreción de las paredes de un órgano. Muchas veces secretan sustancias que inhiben la motilidad, la multiplicidad del germen, el moco, los cilios, la microflora residente, lisocima y hipoclorita. ¿Correcto? Estos microflora residentes, los que vienen de los mosquitos, que son esos agentes que conviven con nosotros. En todo el organismo tenemos una microflora, ¿no? Pero que está regulada y detenida por nuestro sistema inmune, ¿no? El sistema inmune. La patogenicidad, capacidad para producir enfermedad, ¿no es cierto? Virulencia, capacidad para producir enfermedad grave, ¿no es cierto? Depende de la patogenicidad no solo de la gente, sino también de las características del virus, porque mucho va a depender del sistema inmune. La virulencia, capacidad para producir enfermedad grave, es una propiedad del microorganismo, pero modulada por la respuesta del huésped, ¿no? O sea, la virulencia, básicamente, ¿no es cierto?, es esa característica del germen. Yo digo esto, ¿no? Entre diferencia de patogenicidad y virulencia. Patogenicidad es cuando un ladrón entra con una pistola a robar. Eso es patogenicidad. Virulencia es el mismo ladrón
que entran a probar, entran con un fusil de guerra, ¿no? Entonces, la patogenicidad es el desarrollo de la enfermedad y la virulencia es la capacidad de cuánto mato, qué potencia de acción dañina tengo, eso es virulencia. La mayoría de enfermedades infecciosas son causadas por organismos patógenos no comensales. Los microbios altamente infecciosos dan lugar a enfermedades de una población de individuos sanos, lo que hemos hablado. Y los microbios poco patógenos presentan una exposición prolongada y la existencia simultánea de efectos en la defensa. Es decir, estos muy virulentos, ¿no es cierto?, sobrepasan el desarrollo de nuestras enfermedades. Los poco patógenos que no son virulentos, como les decía, ¿no?, aquel que entra con pistola, ¿no?, y aquel que entra con fusil. El que entra con fusil, ese rápidamente nos mata a todos. Mientras que el otro que entra con una pistolita, poco violento, hay más tiempo para que pueda desarrollar enfermedad. Penetran a través de las superficies epiteliales, por inhalación, por ingestión, por transmisión sexual. ¿Cuál es la enfermedad pulmonar que solo nos encontramos bien inhalatoria? La única enfermedad, así sea renal, pulmonar, ósea, piel, la infección es por inhalatoria. Tuberculosis. Entra el pulmón, mientras es tuberculosis primaria, se queda ahí. Tuberculosis secundaria, porque se diseminó por todo el cuerpo. Puede llegar al riñón, puede llegar al hígado, puede llegar a la piel, ahí se queda y duerme. Pasan 10, 15, 20 años, se activa. ¿Dónde? Donde durmió. Riñón, hígado, cerebro, donde sea. Pero el contagio fue ya. Generalmente la desinfección del aparato respiratorio digestivo que tiene un individuo previamente sano son debido a microorganismos virulentos. Esto es lo que yo digo. Aparato respiratorio, aparato digestivo, aparato genitourinal, es por lo que ingresan los gérmenes. La mayoría de las infecciones cutáneas de personas sanas que son causadas por organismos virulentos es porque penetran a través de las lesiones superficiales, es decir, a través de piel, ¿cierto? Infecciones cutáneas en personas sanas es porque hay una sucesión de continuidad que se da a nivel de la piel. A través de piel pueden atravesar la piel intacta, actuando como una sólida barrera mecánica, además producir ácido graso con actividad antimicrobiana y presencia de la flora bacteriana que impide la instalación de otros minerales. No necesariamente tiene que haber una herida o una sucesión de continuidad. Sobre piel cana puede haber enfermedad. ¿Cuál? Un ejemplo, los parásitos. ¿Qué parásitos? Por contacto, la larva dar descanso. Rambidifoides. ¿No? La larva No, pero hay una enfermedad. Un parásito que está en la orina de los animales domésticos. Por ahí. Pensamos eso por ahí tener. El estrangiloide. Lean. Infección parasitaria por contacto de piel. Que está en la orina de los perros y los gatos. La mayoría de las infecciones cutáneas son debidas a las lesiones mecánicas de la epidermis, pinchazos, ablaciones, ¿cierto? Picaduras o mordeduras. Tracto digestivo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las barreras de defensa? Bilis, ácido clorhídrico, jugos pancreáticos, peristaltismo, inmunoglobulina A, sistema linfático asociado a la mucosa. Todas estas son las barreras del sistema del tracto digestivo, ¿no? La secreción del ácido gástrico destruye todo. La capa de moco protege a la superficie epitelial del tracto. Las enzimas pancreáticas y sales biliares que son capaces de destruir muchos organismos recubiertos con algunos virus. Las células epiteliales intestinales secretan medicina microbiana. Es la barrera que vamos a encontrar en el tracto intestinal. Inmunoglobulina A, producida por el tejido linfático y liberada la luz intestinal para neutralizar el peristaltismo. Eso es importante. La eliminación del microorganismo impidiendo su crecimiento local y la flora intestinal normal. Esta flora intestinal evita que se proliferen, ¿no es cierto?, o se colonicen los gérmenes que vienen de afuera. La flora intestinal nos defiende contra gérmenes externos. Por eso no es bueno automedicarse, porque a veces cuando nos automedicamos con antibióticos
desaparecemos la flora intestinal, que es una barrera de defensa. Ahora, lo otro, el peristaltismo. El peristaltismo no solamente contribuye a la inflamación, el peristaltismo puede evitar el desarrollo de cáncer del colon. Un aumento del tránsito intestinal hace que las sustancias de desecho que vienen a la comida chatarra sean eliminadas porque hay un peristaltismo elevado. Pero si no hay peristaltismo, todo lo que es chatarra se va a infectar en la mucosa del intestino. Y eso hace que se desarrolle cáncer. Por eso se dice que la prevención de cáncer del colon hay que comer fibra, ¿no es cierto? Verdura, fruta, menestras que aumentan la motilidad intestinal para evitar el desarrollo de cáncer, porque el peristaltismo contribuye a eso. Y además, el correr, el trotar y el hacer ejercicio también impide que se prenden estas sustancias en la mucosa del colon. La mayor parte de los patógenos digestivos se transmiten a través de los alimentos de vías contaminadas, ¿no es cierto? O sea, la contaminación del tracto digestivo es por contaminación oro-fecal. Es decir, en la mayor parte de ellos estamos comiendo bacterias fecales, ¿no? Infectadas, que no transmiten un tipo de enfermedad, ¿no? Los protozoos intestinales que se transmiten en forma de quiste o de los termitos, que lo hacen en forma de huevo, tienen tuberculosis resistente, porque por eso pasan el tracto digestivo y llegan ácido intestinal. O sea, sobreviven al ácido bacteriano. Son protozoos parásitos, ¿no es cierto? Porque tienen una masa gruesa y en el intestino les pasa a la etapa adulta, que es el gusano, ¿cierto? Los organismos enteropatógenos pueden desencadenar enfermedades sintomáticas mediante un mecanismo. ¿Quiénes son? Vibrio cólera, Escherichia coli enterogénica, en donde se unen al epitelio y producen inflamación y se reproduce la mucosa, liberan toxinas que originan la enfermedad. Estas exotoxinas son multiafectantes, generar un proceso inflamatorio difuso abundante en las superficies, como vibrio cólera, ¿no es cierto? Y producen un flujo de diarrea. Ustedes han usado, pero yo sí me tocó estar en la epidemia de cólera, el paciente prácticamente al ir al baño, al hacer la función es como si estuviese orinando, ¿no? La diarrea era como si casi se sonaba agua con el lavado de arroz de ese color, y el paciente orinaba. Uno lo escuchaba, está orinando, no, estaba haciendo evacuación diarreica pura por acción de las exotoxinas, ¿no? Hay otros como la Shigella, Salmonella, Campylobacter, ¿no es cierto? Infiltran la mucosa y la lámina propia ocasionando una ulceración. Este de acá, digamos, en donde hay infiltración de la mucosa, ahí hay una lesión, hay una desfascinación de la mucosa con presencia de úlcera y necrosis. Ahí ya estamos hablando de lesión y que incluso puede llegar a la perforación. El uso probable de la vía de captación de la tiza y la objetiva, la tejido linfoide de la mucosa está normalmente recubierta por las células epiteliales, su emisión es la captación de las células hacia los tejidos. Es decir, en el caso de los polivirus, al igual que en los procesos neoplásicos, la célula, por eso yo siempre digo que las enfermedades virales, las enfermedades neoplásicas, tal vez es de origen viral porque hay un proceso de infiltración. Las células que atacan se enmascaran y al enmascararse trata de infiltrarse en el sistema inmune. Eso es lo que pretende en algún momento realizar el germen. Introducirse al sistema inmune enmascarado, ¿no? Y esto es un uso neurológico, ¿no? Hablamos de santuarios inmunológicos en el organismo, en donde el sistema inmune no puede llegar, pero tampoco puede llegar bien. Entonces, ¿qué hace el virus? Trata de alguna manera, por algún mecanismo, infiltrarse en esos santuarios, ciertos naturales, perfectos, en donde el sistema inmune no llega al germen, pero tampoco llega al sistema inmunológico y no existe ahí la tentación. Es un mecanismo que se da muchas veces en las neoplasias, ¿no? Tracto respiratorio. Las partículas que llegan a los bronquios son también barridas por el movimiento mucociliar.
hacia la faringe y eventualmente de pupilas. A través de inhalación de microorganismos de la respiración. Las más grandes son atrapadas en las fosas nasales o tracto respiratorio superior por el muco ciliar, siendo los microorganismos atrapados en la posición posible hacia la garganta. En donde son ingeridos y después de ser ingeridos, el jugo gástrico también se encarga de evitar. La más pequeña llega a nivel alveolar, siendo fagocitada por los macrófagos. ¿Correcto? Es decir, estas partículas se enfrentan a las barreras del aparato respiratorio desde la vía respiratoria alta, donde hay un sistema mucociliar que impide su formación. Si es más pequeño, definitivamente irá a las porciones más distantes. A los microorganismos que enfrentan un aparato respiratorio sano son los virus que fijan las células epiteliales de la vía respiratoria y a la faringe inferior. El virus y la gripe tiene hemaglutininas y sustituye por lo que significa los complementos. ¿Por qué? Vamos a avanzar. ¿Por qué, digamos, el frío favorece las infecciones respiratorias altas? Ya lo entendí. ¿Por qué el frío favorece el gripe, el gripado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque produce vasoconstricción. Al haber vasoconstricción llega menos sangre. Al llegar menos sangre, llegan menos linfocitos. Por eso es, ¿cierto? El frío, como acción mecánica, produce vasoconstricción en vía aérea superior. Algunos patógenos liberan toxinas que provocan anomalías en la actividad ciliar. Inmovilizan el cilio y eso hace de que no sean expulsados. El hemófilos, la bordetela, la tortuosis, por ejemplo. Facilita la consolidación de infección respiratoria, la resistencia primera de la tuberculosis. Lipopolisacárido oscurece la pared del micobacterio tuberculoso, un macrófago no lo destruye. Lo fagocita, pero no lo destruye. Quien se destruye es el macrófago. Y al destruirse el macrófago, ¿qué hace? Libera enzimas. ¿Y estas enzimas qué hacen? Producen la necrosis del tejido. La alteración sistémica local de los mecanismos defensivos producen enfermedades. No lo fumador. No fume. No, ni siquiera el cuento es un solo cigarrito. Con un solo cigarro puede terminar con cáncer. No es común, pero si quieren probarlo, intenten. Bueno, o sea, depende de la condición. Eso hace que no es necesario que uno lo paquete. Basta con uno o dos cigarros para hacer caso. ¿Correcto? No es lo común, pero se hace. Y estos pacientes, los fumadores, no solamente hacen procesos infecciosos, hacen y ahí se alega los pacientes pacientes mueren por sobreinfección debido a que la fibrosis favorece que crezcan los tracto genitourinario, el flujo de orina, el pH ácido, las secreciones prostáticas, los lactobacilos son los elementos de defensa del sistema urogenital. ¿No? La orina es estéril, el tracto urinario se encuentra protegido de la infección urinaria herbácea. Los patógenos del tracto urinario casi siempre acceden a través de la uretra y deben ser capaces de adherirse al ureterio para evitar ser arrastrados por la orina. Esa es la característica. ¿Por dónde ingresa un patógeno? Por la uretra. ¿Dónde está la uretra? ¿Dónde está la uretra? ¿Dónde está la uretra? Es la porción distal del aparato genital. ¿Cuánto mide la uretra femenina? ¿Y el masculino? 25 a 30. Promedio. ¿Cuál es el elemento? ¿Por qué? ¿Qué tiene de importancia el hecho de que la uretra femenina sea más corta desde el punto de vista infeccioso? Más frecuente que antes. ¿Por qué? Porque el trayecto es corto y entonces está más contacto con la parte externa, ¿no es cierto? Y migra rápidamente hacia la vejiga. Por eso la mujer es la que más predisposición tiene a
hacer ejecución, sobre todo postcoital, o sea, porque hay una abundante, o sea, hay una gran cantidad de secreciones durante el acto sexual que favorece que estas secreciones con gérmenes migren rápidamente de la uretra de la chiquitilla, el hombre no, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué? ¿Cuál es la característica? Uno, ingresan por uretra y los que tienen esa capacidad de poder adherirse, porque la orina fluye y lo elimina. Los gérmenes que suben ascendentemente de la uretra tienen esa capacidad de adherirse al epitelio, ¿no? Bueno, ya hablamos de la uretra, ¿no es cierto? Desde la pubertad hasta la menopausia, la vagina se encuentra protegida por los patógenos de lactobacilos. En la parte de la, digamos, de la vagina, muchas veces, digamos, la vagina de por sí sola tiene un mecanismo de defensa natural, ¿no? La presencia de secreciones de la lactobacilos. ¿Cuándo hay una vagina y cuándo hay un proceso? Eso es la reducción de higiene, falta de higiene. La vagina, el ser que está en etapa no menopáusica, es producto de simplemente higiene. Con una buena higiene se evita de que se den las infecciones propiamente dichas. Cuando ya se empieza la menopausia, entonces ahí sí ya hormonalmente caen, ¿no? Las infecciones, la presencia de los bacilos y la vagina es más expuesta a, digamos, sufrir infecciones, ¿no? El cuello uterino recubierto con un epitelio escamoso, resistente a la infección, pero sí traumatismos que pueden permitir el ingreso. ¿Cuándo se da esto? En el desarrollo del cáncer del cervix. ¿Y cuándo tenemos cáncer del cervix? Cuando la mujer tiene relaciones muy tempranamente. Cuando la mujer tiene muy temprana, pero digamos, tempranamente, si fuera una sola pareja, todavía, ¿no? Que tampoco es digamos, lo que debe ser. Pero si es más tempranamente y con múltiples parejas, tiene el riesgo de arrastrar enfermedades de cualquier tipo, sobre todo virales. Y digamos, el acto sexual en un cuello de una mujer antes de los 18 años, por lo tanto, ya esté maduro. Y al no estar maduro, digamos, el acto sexual produce microtraumatismos. Y esos microtraumatismos son puertas abiertas para que ingrese un virus. ¿Qué virus es el más común? Papiloma. El virus papiloma. Ese es el que puede desarrollar cáncer. Bueno, esto es con respecto a los agentes infecciosos de la madre al feto, ¿no es cierto? Puede ser transmisión placentaria, puede ser durante el parto o transmisión postnatal, ¿no? En el caso de la transmisión placentaria, ¿no es cierto? Puede ser, digamos, enfermedad que sea en el primer trimestre, ¿no es cierto? O en el tercer trimestre. Cualquier enfermedad que pase la barrera transplacentaria puede producir una infección del feto. Durante el parto, a través del canal del parto, lo más común para confundir, no solamente monocócica, ahora se está viendo la conjuntivitis herpética. Hay muchas mujeres con herpes genital tipo 2. Y esa enfermedad es para toda la vida, ¿no? Hasta puede el niño comprometerle las condiciones ceguera. No les cuentan, sobre todo a las mujeres, que no le dan al cuento, que yo soy soltero, que ya no me veo con mi esposo, que yo duermo en el sillón, ella no. Lo siento, ese cuento que todo el color, ¿no? Porque el herpes genital es una enfermedad permanente. Es decir, el día de la herpes genital tiene 4 o 5 días de periodo de enfermedad que desaparece. Y de ahí vuelve a aparecer en cualquier momento, puede ser un mes, 2 meses, 6 meses, 4 meses, o de aparte en invierno o sobre el verano, así es. Pero el hecho de no ver la lesión implica que ese portador pueda pensar que es contagio. Cada vez que le des tratamiento, que no hay cura, y si es joven que va a entrar, no puede continuar, porque ahí está la sentencia, ¿no? Y el postnatal por la leche materna, ¿no? Hepatitis, citomegalovirus,
con elementos o agentes externos, ¿no? A ver. Los gérmenes también pueden diseminarse, definitivamente a través de los tejidos, a distancia, a través de los vasos linfáticos, la sangre o el sistema nervioso. Y entre esto tenemos el Staphylococcus aureus, que produce ya ya sabe, que gracias a la matriz extracelular, por lo que puede desplazar por los tejidos que menor resistencia presenten. Pero el aureus, que generalmente lo vemos en la piel, ¿no? Con inclusión interna. El virus de la rabia, la polio, la varicela inversa, el precursor con el tratamiento de los defensores. Esto, enfermedades mortales irreversibles, ¿cierto? Lesión producida, secuela que se da, es irreversible. No hay tratamiento para la rabia, no hay tratamiento para la polio, ni en la carga. Ahora últimamente ya salió la vacuna de la varicela. Dos cosas nuevas en estos últimos años, la vacuna para la varicela y la vacuna para el herpes zóster, que se debe aplicar. Bueno, el herpes zóster para gente mayor. La vía más común y eficaz de la diseminación microbiana es el sistema circular, ¿no es cierto? Bacteremia, epidemia, gemia o parasitemia por parte de los patógenos, ¿no? Dependiendo de la gente, es específicamente por la sangre, ¿no? Los modos de transmisión, ¿no es cierto? De un anfitrión al siguiente, de una localización, infección, la liberación se produce por el desprendimiento de la piel. Es decir, contacto de persona a persona puede ser piel, puede ser vía aérea, tos, estornudos, puede ser a través de la orina, contacto sexual o insectos vectores, dengue, por ejemplo, ¿no? Los patógenos poseen gran variedad de la resistencia de las esporas bacterianas, los kits, los protectores, los huevos. Es decir, aquellos que resisten a las barreras específicas y no específicas son, digamos, las que derivan de los hongos, de los protozoos, de los semillas. Estos agentes agresores tienen una capa muy gruesa que impide que puedan ser destruidas por los sistemas de barrios. Esto es lo que yo les he dicho. Los efectos nocivos de la respuesta inmunitaria. Aquí solamente tenemos que hablar de bacilo de tuberculosis, ¿no? Es decir, la condición por la cual se produce la lesión va a depender no porque el bacilo tuberculoso produzca toxinas, no porque el bacilo tuberculoso, por decir, que tenga toxinas, uno, ¿qué más? Como causa de producir tuberculosis, ¿tiene toxinas? ¿Por toxinas muere? ¿Se produce lesión? No. El bacilo no tiene toxina. El factor principal es la producción del huésped. Por eso se produce el aroma gaseoso. Porque el huésped produce macrófagos, estos revientan, liberan sus enzimas y las enzimas automáticamente autoadhieren al parénquima pulmonar y producen la fibrosis. Es decir, mucho depende de la respuesta inmunitaria del cuerpo, ¿no? ¿Qué más? A ver, puede entrar en contacto con las células del anfitrión y provocar directamente la muerte de los órganos sin cambiar de la palabrería. Puede liberar acá, por ejemplo, ¿no? Cuando dejamos el campo de la tuberculosis, entonces el agente anterior es capaz de liberar toxinas. La toxina es como una sustancia de acción enzimática que produce lisis celular, ¿no es cierto? Mata las células alejadas, producir enzimas que degradan componentes esenciales del titanio en los vasos y producen la necrosis sistémica. Cuando hay liberación, agentes que liberan toxinas, el daño es mucho mayor, porque el daño no solamente es por la multiplicación del germen, sino también por esta acción enzimática y los toxinas, ¿no es cierto? Puede inducir respuestas inmunitarias en la región que empiezan a ser dirigidas exclusivamente a los tejidos. Esta es una repetición de lo que estamos hablando de tuberculosis.
Los virus pueden dañar directamente a la célula anfitrión, sí, penetran en ellas, pero el virus entra y modifica su cadena genética de la célula. Esa es la acción diferente. ¿Y por qué? Digamos, la aparición de los virus por determinado ciclo celular. Por determinado se llama tropismo. Tropismo es una enfermedad que tenga tropismo viral, ejemplo, polio, rabia, sistema nervioso, ¿cierto? Y puede ser debido a factores físicos, las proteínas de superficie, ya. Un factor de gran importancia que puede determinar el tropismo celular es la presencia de las células de receptores vítricos, puede ser, pero fundamentalmente ese tropismo específicamente va por herpes zóster. El herpes zóster produce un dolor interno, ¿no? Postal, porque sigue trayendo el intercostal, tiene la predisposición por el dolor. Eso es clarísimo, ¿cierto? Por un determinado. Pero estos virus, como digo, son capaces de producir no solamente procesos de alteración genética, y eso explica la génesis de las neoplasias, la modificación del ADN. ¿Y por qué no hay tratamiento para los virus? Porque justamente se replican muy rápidamente. Es decir, si tenemos genéticamente acá el virus A, ¿no es cierto? En 2 meses este virus tiene el virus C. Ya genéticamente su estructura cambió. Entonces, cuando creamos un antibiótico para este virus A, ¿no es cierto? Nos demoramos 2 meses, ya tenemos el antibiótico para este virus, pero este virus ya no es A, se transformó en. Por eso, la replicación acelerada, permanente de los virus nos hace imposible de poder manejarlos con antibióticos, ¿no? Lo que es virulencia, patogenicidad, ya estamos enterados, ¿no? Los plámidos son moléculas circulares de ADN en doble cadena que resuelven la unidad de replicación y inmediatamente el cromo. Son elementos que definitivamente no aportan información genética, pero aportan genes que le confieren una propiedad que son útiles para la sociedad. Estos son agentes también que definitivamente los plámidos están en la superficie y que nos pueden originar enfermedades, ¿no? El bacteriófago son virus que se producen en las células de los procariontes. Es un tipo de virus que también lo podemos encontrar en cualquier condición del medio ambiente. La bacteria puede formar biopelículas en las que los organismos viven inmersos en una capa viscosa. Bueno, esto, digamos, dependiendo de la condición del huésped, puede un organismo crear su situación, digamos, de agresión, pero siempre hay un factor, un elemento, el factor inmunológico del huésped que va a responder. Definitivamente, lo que es enfermedad viral, a excepción de los huéspedes influyen mucho en el desarrollo de las lesiones. Las exotoxinas son proteínas secretadas por la bacteria que producen lesiones celulares y enfermedades. No se olviden de eso. Las exotoxinas son proteínas secretadas por la bacteria que producen lesiones celulares y enfermedades. Las enzimas, las bacterias pueden producir diversas enzimas, proteasas, coagulasa, y las toxinas que alteran la vía regular de la producción intracelular. ¿Correcto? Como les decía, en el caso de cólera, es una enzima tan tóxica que no da tiempo a parar la deshidratación del paciente. Vamos al examen, estamos media hora.